Si tomas sildenafil o tadalafil y no pasa nada, déjame preguntarte algo directo. ¿Pensaste que el problema eras tú? ¿Que tu cuerpo ya no responde? ¿Que después de los 50 la erección simplemente se pierde y no hay vuelta atrás? Cada semana escucho lo mismo en consulta. Hombres que bajan la voz, miran al suelo y dicen: «Doctor, la pastilla ya no me funciona». Algunos probaron cambiar de marca, otros subieron la dosis por su cuenta, y muchos se fueron a casa convencidos de que estaban perdiendo su hombría. Pero aquí viene lo que casi nadie te explica. Cuando el sildenafil o el tadalafil no hacen efecto, la mayoría de las veces no es un problema de deseo ni de masculinidad. Es un problema de contexto, de circulación, de hábitos diarios, de estrés, incluso de lo que comiste o bebiste horas antes. La erección no es un interruptor que se enciende con una pastilla. Es más bien como un sistema de riego. Si las tuberías están rígidas, inflamadas o bajo presión, el agua simplemente no llega. Y hay algo aún más importante. En algunos hombres, la falta de respuesta no es solo sexual. Puede ser una señal temprana de que algo no va bien en tus vasos sanguíneos. Si esto te suena familiar, quédate hasta el final. Hoy te voy a explicar por qué ocurre, qué errores están saboteando el tratamiento, y qué puedes empezar a hacer desde hoy para recuperar control, claridad y tranquilidad. Soy urólogo y llevo más de 15 años trabajando exclusivamente con salud masculina. He atendido a miles de hombres mayores de 40, 50 y 60 años, con la misma preocupación que quizá tienes tú ahora. La erección ya no es como antes, y el medicamento que debería ayudar no cumple lo prometido. En consulta veo de todo: hombres activos, con pareja estable, sin problemas de deseo, que se sienten frustrados porque hacen todo bien, y aún así el resultado no llega. También veo hombres que han normalizado el problema, convencidos de que es simplemente la edad, y otros que viven esto en silencio por vergüenza, sin hablarlo ni siquiera con su pareja. Hoy quiero que tengas algo claro desde el principio. Este video no es para culparte ni para venderte soluciones mágicas. Es para explicarte, con calma y con criterio médico, qué está pasando realmente en tu cuerpo cuando el sildenafil o el tadalafil no funcionan como esperas. Vamos a hablar de circulación, de nervios, de hormonas y también de factores muy cotidianos como el alcohol, la comida, el estrés y la presión mental. Te ayudaré a identificar en qué punto estás tú, qué errores son frecuentes y, sobre todo, cuál es el siguiente paso sensato, cuándo puedes ajustar hábitos con seguridad y cuándo es importante una revisión médica. Si al terminar este video entiendes mejor tu situación y te sientes más tranquilo para actuar, entonces ya habrá cumplido su objetivo. Quiero contarte la historia de Carlos. No es un nombre real, pero su historia es exactamente la de muchos hombres que quizá están viendo este video ahora mismo. Carlos tiene 58 años. Llegó a consulta bien vestido, educado, con una sonrisa tensa. Se sentó y lo primero que dijo fue: «Doctor, algo está fallando, y me da vergüenza hablarlo». Llevaba más de un año usando sildenafil. Al principio funcionó, pero poco a poco el efecto fue disminuyendo hasta desaparecer casi por completo. Como muchos, Carlos hizo lo que creyó lógico: cambió de marca. Aumentó la dosis sin consultarlo. Probó tomarlo con el estómago lleno, para no marearse. A veces lo mezclaba con una copa de vino para relajarse. El resultado era siempre el mismo: frustración, silencio y una sensación creciente de derrota. En casa, la situación empezó a pasar factura. Carlos evitaba la intimidad por miedo a fallar otra vez. Su pareja pensó que él ya no la deseaba. Hubo discusiones, distancia emocional y noches incómodas en las que ambos miraban al techo sin decir nada. Un detalle importante apareció cuando empezamos a hablar con calma. Carlos dormía mal, trabajaba bajo mucha presión y llevaba años con colesterol alto, un poco fuera de rango, según él. Nunca le dio importancia porque no sentía dolor. Nunca pensó que eso tuviera algo que ver con su erección. Semanas después vi a otro paciente, Luis, de 64 años, con una historia muy parecida. También tomaba tadalafil, como le dijeron unos amigos. Tampoco funcionaba. En su caso, había diabetes mal controlada y una enorme ansiedad de rendimiento. Él mismo lo dijo: «Doctor, estoy tan nervioso por si funciona o no, que mi cuerpo se bloquea». Ambos hombres pensaban que el problema estaba en su masculinidad. Ambos estaban equivocados.
Lo que estaba fallando no era su deseo, ni su relación, ni su valor como hombres. Estaba fallando el contexto en el que intentaban forzar una respuesta química. Y para entender eso, primero necesitamos mirar qué ocurre realmente dentro del cuerpo. Para entender por qué el sildenafil o el tadalafil a veces no hacen nada, necesitamos bajar un nivel y mirar el mecanismo real de la erección, sin palabras complicadas. Imagina que la erección es como llenar una manguera con agua a presión. Para que funcione, necesitas 3 cosas al mismo tiempo: un flujo de agua suficiente, una manguera flexible y una válvula que cierre bien. En el cuerpo, esa agua es la sangre. La manguera son los vasos sanguíneos del pene y la válvula es el sistema que mantiene la sangre dentro. Los medicamentos como el sildenafil no crean deseo ni fabrican sangre nueva. Solo ayudan a que los vasos se relajen, para que la sangre entre con más facilidad. Pero si el flujo ya es pobre, si los vasos están rígidos o dañados, o si la válvula no cierra bien por estrés o miedo, la pastilla no puede hacer milagros. Con la edad, especialmente después de los 50, los vasos sanguíneos suelen perder elasticidad. El colesterol alto, la diabetes, el sedentarismo y la hipertensión dañan lentamente el revestimiento interno de las arterias. Es un proceso silencioso, no duele, no avisa, pero afecta primero a los vasos más pequeños. Y los del pene están entre los más pequeños del cuerpo. Por eso digo a muchos pacientes algo que les sorprende. La erección es un sensor temprano de la salud vascular. A veces falla años antes de que aparezca un infarto o un problema cardíaco serio. Ahora sumemos otro factor clave: el cerebro. La erección empieza en la cabeza, no en el pene. Si hay ansiedad, presión por cumplir, miedo a fallar o experiencias previas negativas, el sistema nervioso activa el modo alerta. Es como pisar el freno mientras intentas acelerar. La sangre simplemente no fluye igual. Y aquí entra uno de los errores más comunes: subir la dosis por cuenta propia. Muchos hombres creen que más pastillas significa más efecto. En realidad, lo que suele aumentar son los efectos secundarios: dolor de cabeza, enrojecimiento, palpitaciones, sin mejorar la rigidez. También importa mucho el contexto físico. Tomar sildenafil después de una comida muy grasa retrasa su absorción. El alcohol, incluso en cantidades moderadas, deprime la respuesta vascular. El cansancio extremo y el mal dormir reducen la producción de óxido nítrico, una molécula clave para la erección. Cuando juntas vasos dañados, estrés mental, mala toma del medicamento y expectativas irreales, el resultado es frustración. No porque el fármaco sea inútil, sino porque el terreno no está preparado. La buena noticia es que este terreno se puede mejorar. Pero antes, necesitamos hablar de los mitos peligrosos y de las señales de alarma que nunca debes ignorar. En consulta, una parte enorme del problema no es la enfermedad en sí, sino las ideas equivocadas que muchos hombres repiten durante años sin cuestionarlas. Ideas que retrasan el diagnóstico y empeoran el pronóstico. La primera es: esto es normal, es solo la edad. No. Envejecer no significa perder automáticamente la función eréctil. La edad aumenta el riesgo, sí, pero cuando una erección deja de responder de forma consistente, el cuerpo está diciendo que algo no está funcionando bien. Ignorar ese mensaje es perder una oportunidad de actuar a tiempo. La segunda creencia peligrosa es: si no funciona una pastilla, ninguna va a funcionar. Esto lleva a la resignación o, peor aún, a la automedicación. Cambiar de fármaco, ajustar el momento de la toma o corregir hábitos básicos puede marcar una diferencia enorme. Abandonar sin evaluar es un error frecuente. Otro mito muy común: si todavía tengo erecciones matutinas, todo está bien. Las erecciones nocturnas pueden disminuir gradualmente con la edad. Pero cuando desaparecen por completo o se vuelven muy débiles, puede ser una señal de alteración hormonal, vascular o metabólica. No es un detalle